Gracias a todos. Antes de comenzar, brevemente quisiera decir algunas pautas sobre la interpretación. Tenemos interpretación para este evento de inglés y portugués. Abajo en el mundito, ustedes podrán escoger el lenguaje que decidan. Bueno, bienvenidos a todos al evento Activismo LGBTI en Cuba, Avances y Desafíos a 2 años del histórico 11M. Este evento tiene como propósito recordar los hechos ocurridos el 11 de mayo del 2019 en Cuba y hacer un llamado a que se garanticen los derechos de la comunidad LGBTI en Cuba. Desde hace muchos años, el CNSEC realiza las congas por la diversidad para celebrar el Día contra la Homofobia y la Transfobia. Sin embargo, en el 2019 fue suspendida por las circunstancias y la coyuntura del país no eran favorables. En respuesta, muchos activistas, aliados y aliadas y colectivos LGBTI se autoconvocaron y realizaron la marcha. Esta fue la primera vez que las personas LGBTI se manifestaron de forma masiva sin permiso del gobierno. La marcha terminó con la intervención de las fuerzas del orden. Hoy vamos a contar con la participación de varios activistas LGBTI. Algunos nos van a explicar qué sucedió después del 11M y qué sucedió ese día, y otros van a profundizar sobre la situación de derechos LGBTI en Cuba. También vamos a contar con la participación de Flavia Piovesan, relatora sobre los derechos de las personas LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y con Víctor Madrigal Borlós, experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. Vamos a comenzar con unas palabras de bienvenida del fundador y director ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada. Carlos, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Zuleika. Buenos días a todos a este importante evento. Importante evento que se enmarca en una coyuntura realmente particular en Cuba. Si bien es cierto, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos venimos documentando las violaciones a los derechos humanos que sufre la población LGBTI en Cuba, además de la población afrodescendiente, la población que trabaja los derechos civiles y políticos, etc. Hay una coyuntura pues realmente interesante este año, o preocupante más bien. Una es todas las violaciones a los derechos por la libertad de expresión y asociación, especialmente aquellas sufridas por aquellos que apoyan al movimiento San Isidro, que empezó a finales del año pasado, que en la actualidad continúa. La otra sigue siendo que a 2 años de haberse aprobado la Constitución del 2019, no se ha cumplido el calendario legislativo para implementarla. Y en especial no se ha cumplido en lo que tiene que ver con temas de derechos humanos. Este evento es muy importante porque incluye la participación de activistas tanto de la isla como fuera de la isla, cuyos testimonios nos van a dar una visión de cómo fue la situación en el 2019 y cuál es la situación en el 2021. En ese sentido, nuevamente agradecerle a la comisionada Flavia Piovesan y al experto de Naciones Unidas, Víctor Madrigal, por la presencia acá, y espero que los y las compañeras de Cuba que nos acompañan hoy puedan darnos una visión un poco más objetiva de la situación, de lo que está pasando en Cuba, y recomendaciones concretas sobre cómo nosotros podemos apoyar como organismos de la sociedad civil de capacidad institucional, perdón, que es Raza e Igualdad. Zuleika, muchísimas gracias y lo dejo para que continúes. Muchas gracias, Carlos. Ahora tenemos el honor de escuchar a Isbel Díaz Torres. Isbel es biólogo y escritor, analista, activista social y defensor de los derechos humanos. Él dirige la organización ambientalista independiente Guardabosques, integró colectivos como el Proyecto Arcoíris y la Red Observatorio Crítico Cubano, promotor de la plataforma Acción LGBTIQBA. Ha colaborado con diversos medios de prensa como Habana Times, IPS y Tierra Nueva, y es fundador del Centro Social Abra. Isbel nos va a comentar un poco sobre el 11M. Isbel, la palabra es tuya. Sí, bueno, pues muchas gracias por esta invitación. Pienso que no es ocioso, a pesar de que han pasado ya 2 años. No tanto contar todo lo sucedido en el 11M, que ya se ha contado una y otra vez en varios espacios, sino un poco hacer algunas evaluaciones, mirando con la perspectiva esta que nos da el tiempo, ¿no? ¿Qué ha pasado y qué efectos ha tenido este evento, que para mí fue un evento bastante singular? No tanto, diría yo, porque
fuera la primera vez que muchas personas se reunieran en algún lugar público y se manifestaran y protestaran, etcétera, porque eso realmente ha sucedido, quizás no tanto con la comunidad LGBT, pero sí con otras comunidades, con otros grupos de la sociedad civil, etcétera, que han establecido demandas, etcétera. Pero en el caso cubano, yo pienso que lo más significativo que tuvo esta marcha fue que, en mi criterio, logró darle forma a esa comunidad LGBTIQ, como decimos nosotros, que previamente no existía como comunidad, ¿no? Sobre todo como una comunidad autónoma, en el sentido de ese poder de autoconvocatoria, de autoorganización y de una expresión completamente por fuera de los canales que usualmente establece el gobierno para este tipo de manifestaciones, porque no podemos olvidar, por supuesto, que el CNSX ha tenido un trabajo durante muchos años de visibilización del público LGBT, pero pienso yo, en mi criterio, ha fallado en justamente potenciar la conformación de una verdadera comunidad. Y creo que este espacio lo logró finalmente, sí, logró concretarse después de trabajo, años de trabajo, de presencia, de esfuerzo de muchos activistas, de muchas organizaciones, etcétera, logró tener un poco de forma, ¿no? Entonces yo pienso que eso fue el principal resultado de esa marcha, es decir, lograron ponerse a un lado los egos personales y pudimos finalmente pensar en objetivos comunes a largo plazo. Pienso que eso fue algo bastante importante. Nos hizo ser conscientes de la fuerza real que tenemos, de nuestras capacidades autoorganizativas, y que nos hizo convertirnos además en un actor importante. Es decir, el Estado cubano usualmente no escucha mucho qué dice la gente, qué dice el público para establecer sus políticas públicas, para diseñar sus estrategias. En este caso, han tenido que comenzar a escucharnos y a hilar más fino para ver qué se propone en cuanto a políticas públicas, legislaciones, etc. Entonces, eso ha sido una ganancia. Además de eso, durante esta marcha se incorporaron, eso forma parte de todavía del debate interno dentro del colectivo LGBT en Cuba. Lograron incorporarse personas heteroaliadas, sobre todo personas que provenían del ámbito de la oposición política, y eso ha generado, si no todo el mundo lo ve bien, otros le parece bien, otros no le parece tan bien. Yo soy de las personas que me parece que eso fue una ganancia para la comunidad LGBT, en el sentido de que aumenta la diversidad de actores trabajando en el sentido de obtener más beneficios para nuestra comunidad, pero además no solamente eso, sino que hay una experiencia de protesta pública, de establecimiento de demandas, incluso dosis de valentía, que parece algo subjetivo, pero es importante, a la hora de acercar al gobierno y presentar unas demandas al gobierno. Entonces, pienso que ha sido una ganancia para la comunidad LGBT cubana la suma de estas personas heteroaliadas a nuestro movimiento, que tuvieron además una participación bastante valerosa y bastante significativa. Además de eso, pienso que a raíz eso se puede constatar, a raíz de la marcha, se dio toda una oleada de solidaridades y alianzas para nuestra comunidad de actores públicos que que usualmente no tenían como una voz explícita acerca de nuestros derechos. Estoy pensando en gente como, por ejemplo, el humorista Ulises Toirá, el actor Luis Alberto García, la cantante e intérprete Aide Milanés, incluso Silvio Rodríguez, Vicente Feliu, personas que por lo general están bien cercanas a las políticas del gobierno. En el caso de la marcha LGBT, de la marcha del 11M, dieron su solidaridad, apoyaron a los manifestantes y criticaron a su vez a los mismos, a la actuación, por supuesto, represora del gobierno cubano. Ahora, no todo fue positivo. Esta marcha también tuvo algunos efectos nefastos para la comunidad, sobre todo a raíz de la oleada de desinformación, represión y acoso por parte de la seguridad del Estado y del CNSX también, que junto con los medios de prensa estatales, bueno, pues establecieron una narrativa completamente distorsionada acerca de qué era lo que había pasado en esta marcha independiente, ¿no? Esa oleada de desinformación y también de represión
tuvo y ha tenido y sigue teniendo efectos bastante perniciosos para la comunidad. Es decir, ha establecido también ciertos grados de desconfianza, de miedo, de paranoia, ha afectado, ha lacerado las redes de trabajo que se habían estado creando de antemano. Yo recuerdo, por ejemplo, justamente esta plataforma de acción LGBTI Cuba, que estuvo trabajando previamente en la generación de una agenda de demandas de la comunidad LGBT para el gobierno, para transformaciones de las legislaciones que estaban vigentes en aquel momento. Y justamente, es decir, este trabajo de la seguridad del Estado pues afectó, creo que significativamente las redes de confianza, redes de trabajo que estaban establecidas en dentro de la comunidad. Sí, hay muchos modos en que esta represión se manifestó, por supuesto, empezando a decir, casi que el mismo día, eso lo voy a mencionar, no voy a narrar los sucesos, pero sí voy a contar que el mismo día de la marcha, antes de que sucediera la marcha, varias personas fuimos secuestradas. Está el caso de Jimmy Roque, de Juana Mora, de Adonis Milán, de Yadiel Cepero, el mío propio, y fuimos impedidos de llegar a la marcha como tal. Otras personas también fueron buscadas, aunque no fueron, aunque lograron llegar. Estoy pensando en Michael Vivero, Michael González Vivero, estoy pensando en Hansel Moreno, etcétera, que sí lograron llegar de todos modos, pero realmente hubo una persecución y hubo personas que sufrieron directamente. Y posteriormente, por ejemplo, el artista Roberto Ramos Mori fue también secuestrado. Hubo toda una oleada de represión más tarde, es decir, al cabo del año, más o menos en esta misma fecha, pero el año pasado hubo toda una serie de amenazas de muerte en las redes sociales, activistas como Yosmani Mayeta, a Michelle Noraldo Perea, a Michael González Vivero nuevamente, a Roque Ángel Pérez, etc. Es decir, se ha mantenido y se ha mantenido hasta ahora mismo, cuando todavía personas como Hansel Moreno, como Raúl Soblet, como la activista trans Mel Herrera, están sufriendo la persecución, la represión constantemente, y eso realmente ha hecho que la comunidad al accionar ha sufrido un impasse bastante significativo, en combinación, por supuesto, con las restricciones impuestas por la pandemia, que por supuesto, ha moldeado un poco cómo se desarrolla la comunidad hasta el momento, ¿no? Es decir, esta marcha también tuvo otras consecuencias bastante malas, por ejemplo, la salida del país de activistas temporal o definitivamente activistas. En este caso estamos mi esposo Jimmy Roque y yo, pero también está Yasmani Sánchez o incluso el mismo Ariel Ruiz Urquiola, que son activistas gay y básicamente, es decir, tuvieron mucha presión sobre sí y tuvieron que, por supuesto, salir del país. Yo considero, no obstante, que estos efectos van a ser temporales. Van a ser temporales. Una vez conformada esta comunidad, ya va a ser imposible que se impida la reconformación de las redes de trabajo, de solidaridad, de apoyo mutuo que la gente en la isla está trabajando y están haciendo. Por ejemplo, está el surgimiento del grupo virtual 11M, seguramente Lidia hablará un poquito de eso, que es muestra de esa recuperación, aun cuando sus actividades se circunscriban todavía a una presencia en redes sociales y promover debates sobre temáticas de interés para la comunidad. Pero es evidente que las restricciones de las libertades impuestas por el gobierno les afecta y ha tenido, bueno, pues un efecto nada positivo. Estoy pensando, por ejemplo, los activistas en Matanzas, que han tenido un trabajo muy importante, han mantenido de cierta manera un cierto grado de presión sobre las instituciones estatales, estableciendo de modo frontal demandas bien claras. Por ejemplo, saber quiénes son los integrantes de la comisión, decir a las claras que esa comisión que va a generar el Código de Familia no tiene, por ejemplo, personas abiertamente LGBT, etc. Es decir, ha afectado realmente a la comunidad de manera bastante seria la sostenida represión sobre los activistas y las y les activistas, pero pienso que no estamos en una situación de imposible recuperación, todo lo contrario, soy optimista y pienso que realmente con el trabajo sostenido y el restablecimiento de las relaciones de confianza, de colaboración, vamos a poder
pues mantener esa comunidad que tanto trabajo nos ha dado. No sé si estoy ya por los 7 u 8 minutos, ustedes me dicen. Muchas gracias, Isabel, si ya llegamos al tiempo. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Lo importante es resaltar la importancia que tiene la sociedad civil, ¿no? Para ser generadores de cambio, porque tienen un gran poder. A todos los que nos están viendo, se han conectado recientemente, les quiero recordar que hay interpretación abajo en el globito. Además, pueden ir haciendo sus preguntas por el chat o por el icono de QIA. Ahora vamos a seguir con Esteban y Katia. Esteban Ajete Abascal es natural de la provincia de Pinar del Río, en Cuba. Desde el año 2004 es activista de derechos humanos y ha ocupado cargos dentro de la sociedad civil independiente como delegado del sindicato Cambio, fundador del Partido Cuba Independiente y Democrática, fundador de la Biblioteca Independiente en el municipio de Pinar del Río llamada Ernesto Borges, y en el año 2013 estudió periodismo en la Embajada de Estados Unidos en La Habana y ha militado como activista de derechos humanos atendiendo presos y familiares y denunciando las arbitrariedades cometidas por el gobierno. A partir del mes de marzo del 2019 y hasta la fecha, es el presidente de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Katia Hernández Torres es activista de derechos humanos, quien pertenece desde el año 2006 al movimiento Dignidad. También milita dentro de la Federación de Mujeres Rurales de Cuba. En calidad de defensora de derechos humanos, lucha por la democracia y el respeto de la dignidad de las personas en Pinar del Río, Cuba. Tanto Esteban como Katia son autores del informe de derechos humanos sobre igualdad y no discriminación de la comunidad LGBTI en Pinar del Río, titulado Tu amor no hace daño, tu odio sí. Esteban y Katia nos van a hablar un poquito sobre su informe. ¿Tienen la palabra? Exacto. La presentación del informe de la comunidad LGTBI en Pinar del Río. Y buenos días. El informe, Su amor no hace daño, tu odio sí, fue preparado por Katia Hernández Torres y quien les habla, Esteban Ajete Abascal, en calidad de miembro del Movimiento Dignidad y la Liga de Campesinos de Cuba. En ambas organizaciones existen mujeres y hombres defensoras y defensores de los derechos humanos y miembros de la comunidad LGTBI de Pinar del Río, quienes trabajamos para evidenciar las constantes violaciones y arbitrariedades que se dan a diario en nuestra provincia y que pasan por alto muchas veces ante los ojos de personas insensibles. Aunque los dos autores de este informe, en este caso nosotros, no somos sujetos participativos de la comunidad LGTBI, este tema nos llega muy de cerca, ya que 2 de nuestros hijos son parte de la comunidad gay. Esto nos ha permitido interrelacionarnos con muchas más fuerzas, con sus vivencias diarias y reflexionar sobre la incomprensión y desatino desde el punto de vista familiar y la exclusión de parte de la sociedad y el incumplimiento de las obligaciones del Estado cubano en esta materia. Buenos días. Para elaborar este informe documentamos 15 casos de miembros de la comunidad LGTBI en Pinar del Río y en la mayoría de ellos observamos que no se cumplen los estándares internacionales de derechos humanos, ni se respetan los derechos reconocidos en la Declaración Universal. Desde hace mucho tiempo recibimos denuncias e información de personas relacionadas con la comunidad LGTBI y como defensores de los derechos humanos nos dimos a la tarea de canalizar y dejarlas plasmadas en este informe, que ha sido una buena herramienta de trabajo para poder documentar varios casos, entrevistar a las víctimas e identificar patrones. Seleccionamos la provincia de Pinar del Río por ser una de las provincias con mayor incidencia de violaciones, por sus características machistas y homofóbicas. Escogimos estos 15 casos que creímos que nos servirían para identificar patrones relacionados con 3 derechos humanos en concreto. Primero, abordamos la situación de los derechos humanos a la igualdad y la no discriminación. Luego, el derecho al trabajo. Y finalmente, la participación en la vida pública y política de la comunidad LGTBI en Pinar del Río. Esto lo hicimos dentro de un espacio de tiempo que abarca desde el 2012 al 2020, por haber sido años donde hubo cambios y transformaciones que afectaron de una forma u otra a esta comunidad. Por motivos de privacidad y seguridad, en la mayoría de los casos utilizamos iniciales para identificar a las víctimas. En este trabajo hemos tenido en cuenta los estándares regionales e internacionales desarrollados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la ONU, como lineamiento esencial
para el análisis y reflexión. Desarrollar este documento no fue tarea fácil, debido a las restricciones actuales de la COVID-19 y la poca movilidad dentro de la provincia. Y en algunos casos, el miedo de algunos entrevistados a represalias. Sin embargo, contamos con el apoyo de amigos a quienes queremos agradecerles por su aporte y el apoyo en la redacción de este informe. Al abordar el derecho a la igualdad y no discriminación, encontramos que se viola de manera constante, tanto en los espacios públicos como privados. Aunque este derecho está garantizado en la Constitución cubana, las entrevistas realizadas indican que los miembros de la comunidad LGTBI de Pinar del Río enfrentan discriminaciones constantes por su orientación sexual e identidad de género. En materia laboral o de derecho de trabajo, encontramos que los miembros de la comunidad LGTBI tienen dificultades para acceder al trabajo por los prejuicios y concepciones machistas. Muchos de los entrevistados se encontraban en desempleo y quienes sí tenían trabajo informaron dificultades para acceder y escalar a mejores puestos. Además, varios fueron despedidos por hacer pública su orientación sexual. Las condiciones laborales tampoco son óptimas, pues enfrentan discriminación constante que se refleja en comentarios denigrantes y malos tratos. Finalmente, al analizar el derecho a la participación pública y política, observamos que la histórica discriminación y el machismo ha colocado a los miembros de la comunidad LGTBI en una situación de exclusión, trayendo consigo el desempoderamiento de sus miembros, a quienes no les interesa participar en las transformaciones que ocurren en la provincia. Con este informe esperamos contribuir a la erradicación inmediata de las violaciones de derechos humanos contra la comunidad LGTBI en Pinar del Río. Además, visualizarla, ya que ningún ser humano debe ser maltratado ni sufrir hostigamiento por su orientación sexual. Los miembros de esta comunidad han sido victimizados desde el triunfo de la revolución. Al principio, el gobierno cubano llevó a cabo los campos de concentración llamados UMAC, y aunque ahora existen normas que pretenden amparar a la comunidad LGTBI, vale la pena decir que son letra muerta, ya que no hay un verdadero interés por parte del Estado para ayudar a estas personas a salir de la exclusión y en muchos casos de la marginalidad. Por eso pedimos a la ONU, a la Comisión Interamericana, que solicite al gobierno el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos y de la Constitución para proteger a la comunidad LGTBI en Cuba. Creemos esencial que sean amparados en los espacios privados y públicos desde edades tempranas, que lo hagan sentir empoderados a la hora de exigir sus derechos dentro de la sociedad, que sean una parte activa de la sociedad cubana y que puedan participar en la toma de decisiones a nivel de gobierno. Además, pedimos que las instituciones educativas y de la administración pública fomenten la creación de espacios abiertos al debate y a la vez la inclusión de todos sus miembros en plenitud de todos sus derechos. Aprovechamos este espacio para pedirle al experto independiente de Naciones Unidas que solicite una visita a Cuba para que pueda corroborar de primera mano la situación que enfrenta la población LGTBI en el país, incluida la provincia de Pinar del Río. Asimismo, pedimos a la relatora de la Comisión Interamericana que coordine con el Estado la protección de las personas LGTBI y que incluya en sus informes el caso cubano. Creemos que es importante que la Comisión aborde los casos de violaciones a los derechos humanos de la comunidad LGTBI en Cuba y emita recomendaciones al Estado cubano para reparar de manera integral los daños causados en su contra. Quisimos con esta presentación darles a conocer el interés nuestro por apoyar a la comunidad y, como dijimos al principio, aunque no somos ente participativo, nos llega muy de cerca toda esta situación que nos ha golpeado desde hace muchos años con nuestros hijos y muchos de nuestros familiares. Muchas gracias, Esteban y Katia. Muchas gracias por sus comentarios sobre este valioso informe que está disponible en el chat y también está online. Y muchas gracias por compartirnos también su historia.
También les queremos decir que recientemente la Alianza Manos publicó el informe Transitando en el Silencio, Situación de Derechos Humanos de las Mujeres Trans Cuba, que es otro informe que también está disponible para la sociedad civil, para los mecanismos internacionales de derechos humanos y también contiene mucha información valiosa. Ahora vamos a pasar con Lidia M. Romero Moreno. Lidia es graduada de licenciatura en Derecho por la Universidad de La Habana en 1997. Ha cursado estudios en temas de género y derechos humanos en varias universidades en el extranjero. Es activista de los derechos de las personas LGBTI y de la mujer. En el año 2017 coordinó la creación en Facebook de la campaña Acepto a favor del matrimonio entre personas del mismo género. Junto a otros activistas ha realizado acciones de incidencia política como la Agenda por los Derechos de las Personas LGBTIQ, Acción LGBTI Cuba, entre otras. Forma parte de la plataforma 11M, colectivo oral por la defensa de los derechos de las personas con sexualidades no heteronormativas. Igualmente trabaja en varias organizaciones independientes los temas de género y derechos de la mujer. Lidia, te escuchamos. Buenas a todos. Gracias por el espacio. Buscaré hablar sobre... Lidia, te escuchamos. Ahora. ¿Puedes hablar un poquito poco más fuerte? Hablo más fuerte, ¿está bien así? Sí. Buenas a todos, gracias por el espacio. Me enfocaré a hablar sobre los derechos LGBTI de esta perspectiva legal y muy brevemente sobre el código de las familias y la ley de identidad. La Constitución cubana de 2019 sienta las bases para la regulación de los derechos sexuales en leyes de desarrollo. Dentro de ellos, el reconocimiento de la dignidad humana como valor supremo a respetar, la incorporación del principio de progresividad como límite de no retroceso para el organismo legislador y otras autoridades que generan normas jurídicas, el principio de no discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual e identidad de género, la eliminación del binarismo hombre-mujer en lo concerniente al matrimonio y el reconocimiento de las distintas formas de organización de las familias resultan claves para revisar todas las normas vigentes que hoy resultan inconstitucionales. Como consecuencia, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó el 21 de diciembre de 2019 el cronograma legislativo para la actual legislatura hasta abril de 2023. En el año 2020 se debieron aprobar 14 leyes y 16 decretos leyes. Solo se han aprobado 6 leyes. El Consejo de Estado aprobó 25 decretos leyes, de ellos 11 en cronograma y 14 que no estaban previstos. En el sitio web del Parlamento se justifica esta irregularidad con la actual... Lidia. Me dicen que no se escucha, quizás si te quiten los audífonos. ¿Y los desconectas? ¿Está bien así? Ahora sí, mejor. ¿Dónde me quedé? Si no me escucharon o no me escucharon nada. Disculpen. Estabas hablando del marco normativo y las leyes que faltaban por aprobarse. Ajá. Hablaba que, bueno, el Consejo de Estado aprobó, de los 25 decretos leyes, de ellos 11 estaban en cronograma y 14 no estaban previstos. En el sitio web del Parlamento se justifica esta irregularidad con la actual crisis de salud generada por la pandemia de la COVID-19. Es un hecho que las leyes y decretos leyes aprobados han priorizado la organización y funcionamiento de las instituciones del Estado y del gobierno. Nuestras expectativas se centran en el ajuste realizado en el cronograma para 2021-2022, el cual prevé, sin precisar fecha, la ley de reclamación de los derechos constitucionales ante los tribunales, la ley de salud pública, la ley de transparencia y acceso a la información, la ley de asociaciones, la ley de protección de datos personales y el Código de las Familias. La gran ausencia, la olvidada en la planificación legislativa hasta 2028 sigue siendo la ley de identidad de género. Respecto al Código de la Familia, es importante destacar que es la única ley de las normas programadas hasta el momento que será sometida a consulta y a referéndum popular. Pienso que existe consenso sobre la consulta porque permitirá enriquecer su contenido respecto a importantes instituciones de familia que permitirán el reconocimiento de las diferentes formas en las que éstas se organizan, la violencia familiar,
las relaciones parentales y de parentesco, la protección, el necesario cuidado de los adultos mayores, así como aquellas personas en situación de discapacidad. Con relación a someterlo al espacio mayoritario, la opinión de importantes juristas es que no se está llevando el matrimonio a la aprobación de la mayoría y sí el conjunto de las instituciones de familia. Considero que no tienen en cuenta el móvil de esta decisión, el cual quedó plasmado en la disposición transitoria 11ª, la cual norma que atendiendo los resultados de la consulta popular, la Asamblea dispondrá en un plazo de 2 años de vigente la Constitución dar inicio al proceso de consulta popular y referéndum del proyecto del Código de las Familias en el que debe figurar la forma de constituirse el matrimonio. Esta especificación es en alusión directa al artículo 68 del proyecto de Constitución, uno de los más polémicos, donde se conceptualizaba el matrimonio como la unión voluntariamente concertada entre personas y habría la posibilidad del matrimonio no heteronormativo. Por otra parte, la ausencia de un proyecto de ley de identidad de género es preocupante, porque las personas trans están colocadas en una situación de vulnerabilidad demostrada en varias investigaciones realizadas por activistas y por el Centro Nacional de Educación Sexual, CNSEX, que desde diferentes metodologías sus resultados apuntan a los mismos derechos transgredidos. Un ejemplo ilustrativo son los resultados de la investigación Barreras estructurales y legales para la integración de las personas trans, presentadas a finales de febrero pasado durante la 6ª Jornada Científica Metodológica del CNSEX. Dentro de las barreras legislativas identificadas por la investigación están la inexistencia de políticas públicas y leyes para la inclusión social y garantía de sus derechos. El abordaje de la prostitución como índice de peligro, lo cual genera mayor estigma y discriminación, la inexistencia de políticas públicas por parte del Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior que potencian la retención escolar. La instrucción número 112 del Ministerio de Justicia, la cual limita el cambio de nombre. La violencia transfóbica en las escuelas tiene una regulación deficiente, el personal docente y demás trabajadores no están preparados para hacerle frente a las expresiones e identidades de género no heteronormativas y el bullying persiste como una de las formas de violencias homofóbicas y transfóbicas. En los escenarios comunitarios permanecen situaciones de violencia como la limitada posibilidad de acceder a cargos públicos en las distintas instancias. Con relación al trabajo, la imposibilidad de acceder a determinados puestos de trabajo por estereotipos relacionados con las identidades de género, dificultad en el acceso y permanencia en puestos de trabajo por la baja escolaridad, así como situaciones de acoso por parte de compañeros de trabajo y directivos. La inexistencia de una política de seguridad social que las proteja cuando quedan en situación de vulnerabilidad en sus puestos laborales. Según la opinión de una de las investigadoras, muchas de ellas se dedican al trabajo informal. Cuando llega el momento de retirarse o se presenta algún problema de salud por el cual deben abandonar el trabajo, no tienen acceso a los beneficios de la seguridad social porque les resulta imposible de salud integral están centralizados en La Habana, por lo cual están obligadas a trasladarse desde todas las provincias. En tiempo de pandemia, al limitarse la entrada a La Habana, se han visto obligadas a prescindir de las consultas de endocrinología y la suspensión del tratamiento hormonal por casi un año, a falta de recetas médicas del especialista facultado. La deficiente preparación del personal que presta los servicios propicia que estos estén cargados de estigma y discriminación. Durante este tiempo de pandemia, según una de las miembros del grupo para personas trans, parejas y familia, Transpuba, perteneciente a las redes del CNC, ha sido un extremo difícil, porque muchas de ellas se sustentan económicamente practicando sexo transaccional y los clientes se han retirado por miedo a contagiarse. Esto les impide obtener recursos financieros para la compra de productos de primera necesidad y el pago de alquileres, porque muchas viven fuera de sus hogares de origen. La solidaridad y el trabajo de la red posibilitó, con la ayuda de una organización extranjera, proveer durante 45 días a 80 mujeres y a 300 se le hicieron llegar módulos compuestos por alimentos no perecederos, que si bien no resolvieron el problema, aliviaron su situación de angustia, opinó. Otras iniciativas de activistas, algunos de ellos pertenecientes a la plataforma 11M, lograron reunir productos de primera necesidad y se le hizo llegar a un reducido grupo de mujeres trans. La no inclusión de una ley contra la violencia de género en el cronograma legislativo 2020-2028 como instrumento imprescindible para el diseño de políticas públicas
y la poca certeza de que se esté trabajando en un proyecto de ley de identidad de género, una ley del Código de Trabajo en cronograma para la legislatura 2023-2028, el cual deberá regular la identidad de género como motivo de no discriminación, y la ausencia de políticas públicas, como ha pasado en el recientemente aprobado Decreto Presidencial 198 sobre el Programa Nacional para el Adelanto de la Mujer. Aquí es bueno apuntar que hace unos días Teresa Marelo Boé, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, se reunió con activistas trans y mujeres lesbianas. En la reunión, según, y cito, las redes del CNC, se habló sobre la construcción de una sociedad cada vez más justa. La noticia sin mayores detalles, pero es algo a tener en cuenta. Esperemos que sea para el anhelado proyecto de una ley sobre identidad de género. En resumen, todo lo anterior narrado hace presumir que aún pasará mucho tiempo para que las personas trans logren vivir con plena dignidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Lidia. Gracias por explicarnos un poco el marco normativo que está pasando también con las leyes cubanas y cuál es la situación actual. Les recuerdo a todos que por favor pueden ir haciendo sus preguntas en el chat o en el icono de Q&A de las preguntas. Ahora vamos a pasar a escucharle a la comisionada Flavia Piovesan. Ella nos va a hablar un poco sobre el derecho a la igualdad y no discriminación de la población LGBTI a de estándares interamericanas de derechos humanos, y también nos va a hacer una reflexión sobre el 17 de mayo, Día Nacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. La comisionada Flavia Piovesan es profesora de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Católica de San Pablo desde 1991. Es profesora del programa de doctorado de la Universidad de Buenos Aires y profesora de la Academia de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de American University en Estados Unidos. Ella desarrolló sus estudios de posgrado en Harvard Law School, Oxford University y Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, donde realizó investigaciones en el área de los sistemas regionales de protección de derechos humanos. Ha sido profesora de Derechos Humanos en el programa de posgrado de la Universidad Católica de Paraná y en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España. Fue secretaria especial de Derechos Humanos en Brasil y presidenta de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Forzado. Es autora de numerosas publicaciones, ha hecho consultorías con organizaciones internacionales, ha dictado centenares de conferencias y realizado presentaciones en universidades en decenas de países. Flavia, comisionada Flavia, te escuchamos. Muchas gracias, Zuleika. Empiezo expressando minha gratidão, meu reconhecimento por este webinário, por esse espaço, ¿no?, de reflexão, de lutas emancipatórias, de, ¿no?, identificação de los desafios, de los obstáculos, pero também de las perspectivas para fortalecer a luta por direitos e por justiça em Cuba de las personas LGBTI. Entonces, mi gratitud a Zuleika, Carlos Quesada, Race and Equality, mi querido Vítor, un honor, siempre una alegría compartir contigo la misma causa, ¿no? Siempre con Vítor tratamos de desarrollar puentes para reforzar nuestros mandatos y potencializar el mandato transformador de la Comisión y el mandato de Vítor en la ONU. También mi gratitud, mi reconocimiento a Esteban y Katia. Me encantó Tu amor no hace daño, tu odio sí. Me encantó el título inspirador y no todas las voces, la visibilidad de las voces, no, y todas las violaciones que se visibilizan, las respuestas que la OEA, desde la Comisión, la ONU, han que presentar para fortalecer esta lucha. Y también muchas gracias, Isabel Díaz, también tomé nota, toda la experiencia, ¿no?, o que fue justamente el 11 de mayo, la simbología de la sociedad civil, de este actor de la comunidad LGBTI, pero también todo el padrón sistemático de violencia, hostigamiento, amenazas, represión, un contexto muy difícil. Y también muchas gracias a
Lídia Romero por sua luta, por estar aqui, compartilhar também este mapeio tão complexo no, de los desafios de las políticas públicas e de los marcos legislativos. Me gostaria de tratar de dois temas, ou seja, como a comissão está sendo o monitoreio da situação de direitos humanos em Cuba e como o mandato da relatoria pode contribuir para fortalecer a proteção de los direitos das pessoas LGBTI em la região e em Cuba especialmente. A comissão tem o mandato de proteger e promover os direitos humanos em los 35 países da região. Pero há países mais desafiadores que outros. E eu diria, Cuba é um país muito difícil. Muito difícil porque, por exemplo, no campo da investigação em loco, a comissão não ha contado com a anuência do Estado, não há a anuência do Estado para realizar sua primeira, uma visita à isla. Ou seja, temos que obter informações de outras fontes abertas, prensa oficial, oposição política, assim como reportagens, investigações de diversas fontes periodísticas, de organizações internacionais, da sociedade civil, para obter o diagnóstico, a informação sobre a região. E com estas fontes é que a comissão, ano passado, adotou um informe país sobre a situação de direitos humanos em Cuba, incluindo entrevistas a pessoas cubanas e, además, também compartilhando com muita preocupação a situação das pessoas LGBTI e das pessoas defensoras de direitos humanos em Cuba, e aqui nos legaram denúncias muito graves de violência, discriminação, restrições a direito à reunião, à associação, à liberdade de expressão. Para o sistema interamericano, a liberdade de expressão é a pedra angular das democracias. Não há democracia sem liberdade de expressão, tampouco liberdade de expressão sem democracia. Ou seja, aqui também todos os retos, como aí muito bem, Lídia, com todo o detalhamento, os retos em el campo das leis e políticas públicas para garantizar o princípio de igualdade e não discriminação. Sobre o que se passou em 11 de maio, onde pessoas defensoras de direitos humanos, e Isabel, com muita concretude, com muita precisão, compartilhou o que se passou, pero para a comissão, também aqui em nosso informe, visibilizamos toda a detenção arbitrária que houve nesta marcha pacífica, o caso Oscar Casanella, no ativista LGBTI, que foi fortemente golpeado por agentes da polícia e seguridade do Estado. Aqui, de acordo com a comissão, obtivemos a informação que indicava que as autoridades cubanas frustraram o desenvolvimento da manifestação por não estar autorizada. E, neste sentido, instamos o Estado a adotar as ações necessárias para garantizar o direito à reunião pacífica. Há estándares interamericanos muito claros sobre o direito à protesta, liberdade de expressão das pessoas LGBTI. Ou seja, há um contexto muito desafiador, sempre a luta na região, a luta por os direitos à diversidade sexual, identidade de gênero, a luta LGBTI, tem desafios que eu diria adicionais. Por exemplo, aún temos estados que criminalizam, não? Este é um ponto que Vítor e eu trabalhamos muito com o Caribe, pero o contexto de Cuba é um contexto aún que acentua este desafio por el tema de la represión y de la violación a libertad de expresión. Pero aquí en nuestro informe, yo me acuerdo, tuvimos una sesión, un periodo de sesiones en Bolivia, hubo una audiencia sobre todo el proyecto de cambio constitucional en Cuba, y cambios constitucionales, sobre todo contra la discriminación baseada en orientación sexual e identidad de género, pero a comissão clama por políticas e práticas efetivas de reconhecimento integral da identidade de gênero, incluso por a realização de campanhas educativas. Ou seja, um quadro, eu penso na situação muito desafiadora, pero aí tenho muita esperança em la sociedade civil, em seu protagonismo,
em sua luta e sempre as alianças estratégicas, as puentes estratégicas. E aqui, eu penso, Vítor e eu estamos aqui sempre enfatizando que nossos mandatos estão a serviço da causa. E aí, a segunda pergunta é como otimizar o mandato transformador da Comissão Interamericana para fortalecer a luta por direitos e por justiça das pessoas LGBT em Cuba. Há muitas potencialidades no sistema interamericano. A igualdade e não discriminação para a Corte Interamericana é princípio fundante, estruturante, incluso em el campo jurídico, integra o domínio de ius cogens, direito corrente peremptório no campo internacional. Ou seja, nada pode quitar a observância da igualdade e não discriminação. Então, quando temos, además, toda a agenda anti-direitos, por exemplo, de grupos religiosos, eu participei há algumas semanas de um evento na OEA sobre este tema. O primeiro ponto é este: igualdade e não discriminação. Ou seja, este é o ponto de partida. Então, temos aqui estándares muito sólidos em el corpus juris interamericano, como, por exemplo, aí temos o caso emblemático, Karen Atala contra Chile de 2012, caso Duque contra Colômbia de 2016, Flor Freire Equador em 2016, temos o caso também Azul contra Peru, e nestes casos estamos fortalecendo os estándares sobre igualdade e proibição da discriminação, incluso a Corte com muita firmeza reconhecendo que o dever de los estados, em artículo 1º da Convenção, de garantizar todos os direitos enunciados sem discriminação, a orientação sexual e identidade de gênero são categorias protegidas. E, además, o direito à proteção à autonomia, à liberdade, à privacidade, uma concepção pluralista de família, e aí temos a opinião consultiva, número 24, 2017, sobre esta concepção pluralista de família, e, además, os direitos, a proteção ao direito à identidade de gênero, porque para a Corte, cada pessoa tem o direito de atribuir um significado à sua existência. Temos este direito, esta liberdade de fazer escolhas e de doar um sentido à nossa existência, como expressão da dignidade humana. Também aqui temos um caso muito emblemático, eu tive o honor de representar a comissão, no caso Vicky Hernández, contra Honduras, novembro passado, será o primeiro sobre uma violência não fatal, letal, contra esta defensora trans em Honduras, Vicky Hernández, uma violência, um grave contexto de violência e mortes em Honduras, pero neste caso houve um disparo na cabeça de maneira frontal, ou seja, toda a ideia de violência por prejuízo, o desejo do perpetrador de castigar ditas identidades. E aí, a ambição da comissão é justamente contribuir para generar estándares aí, claro, para salvaguardar os direitos da vítima, de los familiares, pero además, com base nas garantias de não repetição, tratar de fortalecer marcos normativos e políticas públicas. Eu aqui apenas concluo, aclarando que para a relatoria temos 3 prioridades. O primeiro é justamente o tema do combate à violência baseada em orientação sexual e identidade de gênero, o direito a uma vida livre de violência, o que significa ter o direito, ou seja, o dever do Estado de adotar devidas diligências para investigar, processar, punir e reparar. É assim nossa racionalidade. Se há direitos, há deveres estatais, e há que aclarar o alcance dos direitos e dos deveres estatais. O segundo vértice prioritário é o combate à discriminação baseada em orientação sexual e identidade de gênero, ou seja, o direito à igualdade, não? E aí também o Estado tem o dever não somente de combater a discriminação, pero además de proteger o direito à identidade de gênero
de forma plural. E, finalmente, também estamos trabalhando em informes sobre o tema de fomentar nova cultura, ou seja, aí parece clave para o tema da efetivação dos direitos humanos o cambio cultural, as transformações culturais e os direitos das pessoas LGBTI. Temos uma caja de ferramentas muito vasta, muito ampla, que involucra desde audiências públicas, toda a política comunicacional da Comissão Interamericana, com tweets, com comunicados de prensa, relatórios temáticos, ¿no? Em la relatoria adotamos em 2015 um sobre violência contra as pessoas LGBTI, e outro em 2018 sobre reconhecimento dos direitos das pessoas LGBTI em la região, avanços e desafios. Ano passado sobre pessoas trans e DESCA, e agora, este ano, sobre cambios culturais e os direitos das pessoas LGBTI. Relatórios temáticos, relatórios países, sistema de petições, medidas cautelares, podemos fazer a solicitud de informações a los países, e investigação em loco hasta o momento sem a anuência de Cuba. Pero eu concluo somente, uma vez mais, expressando todo o compromisso da comissão e da relatoria. Estamos nesta luta, e o mandato está a serviço da causa. Ou seja, que esta reunião apunte caminhos e estratégias para identificar como efetivar o direito à igualdade, à dignidade, ao respeito. Todos somos livres iguales em dignidade, direitos e respeito. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada Flavia, por sus palabras y por explicarnos un poquito también sobre la comisión. Antes de continuar, también quería resaltar que Isbel ha sido el autor de un capítulo de un informe más grande sobre la situación de derechos humanos en Cuba, que se llama Informe sobre Derechos Humanos y Movilización de la Sociedad Civil en Cuba durante el 2017 al 2020. Isbel fue el autor del capítulo titulado Marcha del 11M, repercusión para los derechos de la comunidad LGBT y toda la sociedad civil cubana. El informe también se va a estar compartiendo a través del chat para que tengan una oportunidad de leerlo. Ahora vamos a continuar con Víctor Madrigal Borlós. Víctor nos va a hablar sobre el derecho a la igualdad y no discriminación de la población LGBTI a la luz de los estándares universales de derechos humanos, y nos hablará también un poco sobre el 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. A finales del 2017, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas designó al señor Víctor Madrigal Borlós, experto independiente de las Naciones Unidas sobre la protección contra la violencia y discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, por un periodo de 3 años, a contar desde el 1 de enero del 2018. Es el segundo experto independiente que ocupa dicho puesto. En calidad de experto independiente, el señor Madrigal Borlós evalúa la aplicación de las normas internacionales de derechos humanos, promueve la sensibilización, entabla un diálogo con todas las partes interesadas pertinentes y presta servicios de asesoramiento, asistencia técnica y fomento de la capacidad para ayudar a combatir la violencia y la discriminación contra las personas por motivos de orientación sexual e identidad de género. Señor Madrigal Borlós es de nacionalidad costarricense, es jurista e investigador principal, invitado al programa de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, donde se ha desempeñado como profesor residente entre julio del 2019 y diciembre del 2020. Hasta junio del 2019 se desempeñó como secretario general del Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura. Ha trabajado también en el Instituto Danés de Derechos Humanos de Copenhague, Dinamarca, y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica. Víctor, pasamos a ti. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Quiero, por supuesto, agradecer al Instituto de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, Zuleika, Maysun y demás colegas que nos están acompañando hoy. Yo creo que es fundamentalmente importante reconocer el trabajo de convocatoria que hace el Instituto en el contexto de que en el origen de un debate sobre la marginación y sobre la discriminación es de fundamental importancia que entendamos que la orientación sexual y la identidad de género de una persona
se experimentan de maneras que interactúan con toda una serie de factores adicionales que dan forma a su identidad y a su experiencia de vida. Su raza, por ejemplo, su etnia, su religión, creencias, salud, nivel socioeconómico, estatus migratorio, edad, clase, otra serie de factores que hacen y crean en cada persona experiencias que pueden ser experiencias de privilegio o experiencias de discriminación. Y en eso yo aprecio mucho la convocatoria que hace el instituto, que por excelencia es una convocatoria interseccional, de análisis interseccional, y eso me parece a mí, por supuesto, algo de una gran importancia. Agradezco también a mi querida amiga Flavia Piovesan el fabuloso marco que nos ha brindado y que me ha facilitado a mí mucho la tarea, porque obviamente Flavia, como siempre, con su gran solidez y su gran visión, nos presenta un marco conceptual muy sólido, dentro del cual logramos entender, por supuesto, a dónde es que se ubica en el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos esta construcción que recoge la protección de las personas contra la violencia y la discriminación cuando éstas se originan en la orientación sexual y la identidad de género, como parte fundamental de este enfoque fundacional, que es obviamente el principio de igualdad y no discriminación, que está obviamente una pieza angular de todo el sistema de derechos humanos. Y también querría hacer referencia a las presentaciones que me antecedieron de Isabel, Esteban y Katia y Lidia, porque creo que nos han ayudado mucho a presentar información, una panorámica sobre las diferentes aristas de una situación que, como toda situación de país, es una situación compleja en la cual la labor analítica es particularmente importante. Yo comienzo, por ejemplo, hablando un poco de lo que nos compartió Isabel sobre esta marcha. Y en particular un tema que a mí me resulta muy importante, que es la ocupación del espacio público como una manifestación de la manera en que las comunidades, poblaciones y personas hacen valer sus derechos, pero además adquieren visibilidad en la sociedad de una manera que permita cada vez más asegurar su recepción dentro del tejido social. La violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de género se cometen en realidad en una amplia variedad de entornos públicos y privados y afectan, por supuesto, generalmente a las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans y género diversas. Y en eso mi mandato ha logrado documentar cómo en campañas políticas, en debates parlamentarios y en manifestaciones públicas se revela cómo el prejuicio social y los conceptos falsos sobre la naturaleza y el carácter moral de las personas LGBT, todo esto con un impacto muy significativo sobre los niveles de discriminación y violencia contra ellas. La realidad es que existen toda una serie de mecanismos que operan en lo legal y en atmósfera política que excluyen a las personas del entorno sociocultural local y que obviamente impactan su derecho a existir en forma segura y a interactuar con espacios y servicios públicos básicos, creando una desigualdad que impacta en el acceso a oportunidades y que eventualmente impacta todos los grupos a través de su acceso a diferentes sectores de la vida social. Por eso es que a mí me parece que la habilidad de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, género diversas, para utilizar de forma abierta e interactuar con los espacios públicos está necesariamente conectada con las prioridades en materia de derechos humanos y en el desarrollo del acceso a las oportunidades. Y obviamente se manifiesta en varias maneras y lugares, que van desde la utilización de baños públicos hasta la utilización del espacio en las escuelas, el transporte público y por supuesto los
lugares de culto, como nos lo mencionaba Flavia Piovesan con respecto a la interacción con los espacios de fe. Esto también incluye restricciones que violan gravemente una serie de derechos de las personas LGBT y que incluyen la libertad de religión y creencias, la libertad de circulación, la libertad de expresión y la libertad de reunión. Y si bien estas limitaciones parecen a lo largo del mundo existir en todo momento y en todos los lugares, se manifiestan en particular y se exacerban siempre con respecto a la capacidad de las personas para reunirse a través de marchas como las que se celebran para conmemorar el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, que es lo que celebramos obviamente alrededor del mundo el día 17 de mayo, y con respecto a lo cual el 11 de mayo nos presenta un punto de referencia también. En realidad, la utilización de los espacios públicos ha demostrado ser una herramienta crítica y eficaz para sensibilizar y luchar contra la discriminación y la violencia cuando ésta se manifiesta sobre la base de la orientación sexual y la identidad de género. Y las marchas, festivales y eventos del orgullo que dan visibilidad envían mensajes fuertes e importantes de inclusión, pertenencia y respeto a los derechos fundamentales de las personas. Sin embargo, alrededor del mundo, en el Cáucaso, en África, en Asia y en América Latina por igual, hemos visto cómo estos acontecimientos se convierten en oportunidades para ataques violentos contra personas LGBT, ya sea viniendo de los estados o de actores no estatales, particularmente en jurisdicciones donde las autoridades locales y la policía se niegan a sabiendas a cumplir con sus obligaciones bajo el derecho internacional de los derechos humanos de proteger a las personas de la violencia y defender y respetar su derecho a la reunión pacífica. A mí me parece que es importante, hay un hilo conductor alrededor del mundo a través del respeto de manifestación pacífica de las personas LGBT y estas comunidades sobre las cuales en el caso particular ya Isabel nos daba una gran cantidad de información a la que también en su momento hacían alusión Esteban, Katia y Lidia. Todos estos informes nos presentan además un análisis rico, importante, lleno de información sobre lo que puede entenderse como el análisis de sectores que tiene que ver con el acceso a las personas a política pública que tienda a prevenir la comisión de violaciones, a proteger su facultad de acceder y utilizar estos sectores y a asegurar la no repetición en el caso de violaciones. Es obviamente el caso en el sector educación, es el caso en el sector de empleo, es el caso en el sector de vivienda y muy particularmente recibíamos toda una serie de ejemplos en relación con el sector a la salud. Para mí lo que es fundamentalmente importante es hacer los lazos entre las realidades existentes entre estos sectores y la política pública, el acceso a la justicia y la legislación con respecto a los cuales ya Lidia muy en particular nos daba información sobre este panorama legislativo que tiene que realmente constituirse en un entorno conducente a la prevención de violaciones y a asegurar obviamente que se combatan las violaciones y que exista la no repetición, como nos lo mencionaba obviamente Flavia Piovesan. Flavia mencionaba algo muy importante, que es cómo se asegura que logremos optimizar nuestros mandatos en esta labor de no solo dar visibilidad a la manera en que se manifiesta la violencia y la discriminación, materia en la cual nos han sido presentados informes que obviamente serán considerados con mucha atención por parte de mi mandato, sino también cómo nos aseguramos de identificar buena y mejor práctica para hacer esta labor de exhortación y asesoría a los estados, que obviamente mencionaban algunos de los ponentes. En eso mi mandato tiene, pues obviamente una serie de herramientas a su disposición que van desde la consideración de comunicaciones individuales, es decir, de
situaciones en las cuales se alega violaciones específicas a los derechos humanos en situaciones específicas que yo puedo conocer, y luego con respecto a ellas hacer una interlocución que a los estados, que al inicio es confidencial y luego puede pasar al dominio de lo público. Y luego, por supuesto, como se mencionaba, la herramienta de la visita de país. He tomado nota de la solicitud que se ha hecho para que mi mandato considere tal metodología en el contexto cubano, así como también la elaboración de informes temáticos y el diálogo constante que tiene que mantener mi mandato. En la labor de realización de informes, es algo en lo que Flavia Piovesan y yo hemos siempre estado muy bien coordinados. Mi mandato ha realizado una serie de informes temáticos relacionados con la criminalización, tanto por la ley como por los efectos secundarios de la legislación con efectos criminalizantes, la despatologización, que tiende obviamente a la desconstrucción de nociones patologizantes de orientaciones sexuales e identidad de género, el reconocimiento legal de la identidad de género y la inclusión sociocultural. En este momento yo trabajo una agenda relacionada con la teoría de género y voy a estar trabajando en particular las vetas del derecho a la salud, así como los procesos de religión y descolonización y colonización y su impacto en la construcción de concepciones sociales alrededor de estos elementos. Para mí, ¿cuál es un mensaje clave? El mensaje clave es que todas informaciones provenientes de la sociedad civil son una rica base de análisis para los mandatos de la Comisión Interamericana y del experto independiente de Naciones Unidas, que nos permite, dentro de nuestros ámbitos de competencia, establecer interlocuciones, en este caso con el Estado cubano, para asegurar que podamos, en su caso, bien hacer exhortaciones que nos parezcan relevantes, bien establecer interlocuciones en casos ya sea específicos como generales, bien realizar asesoría y devolución a la sociedad civil. En este efecto, a mí me ha resultado enormemente importante este ejercicio de recepción de información. Quiero agradecerles muy profundamente el trabajo que se ha realizado. Querría decirle a Esteban y Katia, que se autodefinían no como participantes activos, querría decirles que desde mi percepción son participantes muy activos de este trabajo, justamente porque la importancia es que se reconozca que el trabajo de luchar contra la violencia y la discriminación es un trabajo que pertenece no solo a las comunidades, poblaciones y personas que se autorreconocen como pertenecientes a la diversidad sexual y de género, sino a las personas que se reconocen como seres humanos, que ven en la igualdad y en la no discriminación un principio fundamental que nos crea a todos una noción de dignidad y crea las sociedades en las que queremos vivir. Al instituto, termino como comencé, agradeciendo profundamente la creación de este espacio y asegurándoles el compromiso del mandato del experto independiente en continuar trabajando en la consideración de estas informaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias por la importancia que se garanticen los derechos en materia de la protesta social. Creo que actualmente estamos viendo cómo en la región ese derecho no se está. Hemos visto tantas protestas en los últimos 2 años donde se han violado los derechos humanos de todas las poblaciones y es importante resaltar esa garantía. Ahora vamos a una ronda de preguntas. Hemos recibido más o menos 4 o 5 preguntas. Voy a hacerlas todas a la vez. Cada uno puede ir contestando porque ya nos quedan más o menos como 15 minutos. Pedimos a cada panelista que su respuesta sea aproximadamente 2 minutos, por favor. La primera es, ustedes acaban de describir un escenario muy adverso para la población LGBTI en Cuba. ¿Cuál es entonces el rol del CNSX, el cual se ha perfilado como el ente oficial para atender a la población LGBTI? La segunda es, aún no existe un ambiente político en el que el Estado y la sociedad puedan crear flujos multidireccionales de espacios fértiles para el diálogo.
cómo se puede fortalecer estos espacios públicos de diálogo, incluyendo los espacios. Para la Comisión Flavia, dado que Cuba no ha reconocido la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cómo se puede abordar estos estándares para avanzar en la protección de la comunidad LGBTI? Y la próxima pregunta es sobre la pandemia. Hemos visto cómo la pandemia ha afectado de manera perjudicial a los grupos más vulnerables en situación de vulnerabilidad, como las mujeres o los miembros de la comunidad LGBTI. ¿Cómo ha afectado esto a los miembros de la comunidad LGBTI Cuba? Y finalmente, ¿cómo puede la sociedad civil cubana interactuar de mejor manera con el mandato del experto independiente Víctor Maragall? ¿Quién quisiera empezar? Zuleika, yo podría tratar de la tercera pregunta sobre el tema de la Corte, ¿sí? Sí. Es una pregunta más direccionada. Aquí me parece una excelente pregunta. Una aclaración es que aún Cuba no reconoce la jurisdicción de la Corte Interamericana. Cuba, como Estado, integra el sistema interamericano, o sea, la caja de herramientas de la Comisión Interamericana, como informes temáticos, como los demás mecanismos, se aplican a Cuba. Y ahí hay un punto muy clave, que es el principio de la buena fe en derecho internacional. El pactuado ha de ser cumplido, pacta sunt servanda, o sea, hay que respetar y observar los estándares interamericanos. O sea, aún Cuba no reconozca la jurisdicción de la Corte Interamericana, el Estado hay que adoptar todas las medidas para armonizar el orden doméstico, teniendo en cuenta los estándares interamericanos. Este llamado, la Comisión dejó muy claro en el informe del año pasado, la necesidad de Cuba adoptar todas las medidas necesarias, legislativas, ejecutivas, judiciales, de toda naturaleza, para justamente implementar los estándares interamericanos. Entonces, ahí yo pienso que los actores aquí muy protagónicos, ¿no? La sociedad civil, estas alianzas, organizaciones internacionales, mi querido Víctor, como experto independiente de la ONU, la Comisión, ahí yo pienso que tenemos que actuar en esta línea de hacer un monitoreo cercano, de insistir, no desistir, resistir siempre. Entonces, yo pienso que es esto que tenemos que hacer en el campo de las estrategias políticas, ¿no? De evaluar cómo cada vez más insistir en este compromiso del Estado con el sistema interamericano. Muchas gracias. Muchas gracias. Isabel. Sí, bueno, muchas gracias por la oportunidad nuevamente, rapidito para dar espacio a las otras participantes. Yo pienso sobre el rol del CNSX, bueno, es el CNSX quien tiene que definir cuál es su rol y lo ha definido históricamente. Yo pienso que algo positivo que pudiera hacer el CNSX es justamente dar reconocimiento a la diversidad de actores de la sociedad civil y no continuar el mismo procedimiento del Estado cubano de la estigmatización y criminalización de los actores sociales que no siguen la línea estatal de manera acrítica. Entonces yo pienso que eso sería un aporte importante del CNSX, justamente no contribuir más, como ha hecho hasta ahora, a esa criminalización, estigmatización y persecución de los activistas LGBT independientes en la isla. Por lo demás, podría seguir haciendo lo que ha estado haciendo hasta ahora, que no pienso que ha sido un mal trabajo de manera general en cuanto a la visibilización de determinadas problemáticas de la comunidad LGBT. Sobre la manera de establecer los flujos de diálogo en los espacios públicos, bueno, pues eso es un gran reto ahora mismo. Y lo voy a unir junto con la pregunta relacionada con la pandemia del coronavirus. Sucede que Cuba, como un Estado, en mi criterio, post-totalitario, de alguna manera se ha aprovechado, ha sucedido en otros países, pero en Cuba ha sucedido de manera significativa, se ha aprovechado justamente de las condiciones que establecen
las limitaciones de la pandemia por coronavirus para justamente no para coartar, para limitar aún más las libertades que ya estaban siendo bien escasas en la realidad política cubana. Entonces, estamos en un panorama bien sensible, donde la mayor parte de los activistas, no solamente LGBT, activistas de modo general, periodistas independientes, están siendo perseguidos, están siendo acosados, están siendo reprimidos, y muchos de esos activistas están incluso, no se les impide salir de su casa. Tienen que estar ahí están bien regulados. Y entonces pienso que es una situación bien sensible. Es muy importante que los organismos internacionales, la CDH, la ONU, pues estén vigilantes de esto que está sucediendo, porque ahí está sucediendo una sistemática violación de los derechos humanos de estos activistas, y pienso que eso está afectando muy negativamente a la comunidad LGBT, y porque no hemos podido, pues, usar los espacios públicos, justamente como mencionaba Víctor, es decir, la importancia de tener presencia en los espacios públicos y de colocar un discurso frontal, transparente. No siempre tiene que ser contencioso, provocador, ni generador de violencia. Sencillamente establecer de manera clara y transparente ante el Estado cuáles son las demandas, qué es lo que nos está afectando como comunidad LGBTIQ dentro de la isla, ¿no? Eso está siendo imposible ahora mismo, más allá del uso de los espacios digitales, que también están siendo controlados, porque la comunicación en Cuba está completamente controlada por el Estado, y ellos tienen la prerrogativa en cualquier momento de cortar comunicaciones, cortar líneas telefónicas, cortar conexión a internet, hackear cuentas, etc. Y entonces pienso que justamente estamos en una situación muy sensible para la comunidad LGBT cubana, y ese es el reto. Muchas gracias, Isabel. ¿Alguien más quisiera comentar sobre las preguntas? Lidia. ¿Se me escucha bien? Había problema ahorita. ¿Hablo más fuerte? ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Sí. Bueno, quería apuntar brevemente algo. Yo creo que, como dice Isabel, hay que reconocer la labor del CNSEX. El CNSEX tiene grandes méritos, y uno es el haber colocado en la agenda política y en la agenda pública el tema LGBTIQ. Ahora mismo el CNC está desarrollando su jornada, la que realiza ya de forma histórica en mayo, creo que es desde el 2017, pero no debe quedarse en una jornada de unos días y luego la ausencia en diferentes espacios. Ahora puede que aparezca noticia de lo que está pasando en los diferentes medios públicos, en la prensa plana, como en la televisión. No debería suceder. Yo creo que en este sentido, no voy a decir que no lo hace, yo creo que el CNC lo ha intentado. Algo está pasando dentro con los medios de comunicación y el abordaje de los temas LGBTI. Algo también importante es que el tema LGBT no puede monopolizarse por una institución que es la única reconocida para dialogar con las instituciones de gobierno. Yo creo que hay que abrir otros canales porque hay mucho que decir. Hay un crecimiento, un fortalecimiento, yo creo también de una comunidad, en este caso LGBTIQ, pero esto es importante, crear espacio. Estamos ante un reto. Cuba hoy vive una polarización del discurso, de todo tipo de discurso. Esto no ayuda. Ya Isabel explicaba todo lo que está pasando, pero yo creo que las instituciones del Estado tienen que entender que no se la saben todas, no la tienen todo, y que la sociedad civil cubana tiene diversos actores y todos tenemos y queremos aportar para tener una sociedad más inclusiva. Al final es por lo que luchamos. Otra cosa también, yo creo que las instituciones del Estado tienen también que revisarse. Por ejemplo, desde 11M, voy a poner un ejemplo, hace casi 10 meses enviamos una carta
a la Asamblea Nacional por un hecho que ocurrió con una funcionaria del ICRT y aún no hemos recibido respuesta. La respuesta la dio el CNC, celebrada, aplaudida, pero la carta fue dirigida a la Asamblea Nacional con copia a diferentes instituciones. Yo creo que al final el derecho de quejas y peticiones es el único derecho que tenemos como vía de diálogo entre la sociedad civil y las instituciones. Si a este derecho no se le establecen plazos para la respuesta y una serie, bueno, de cuestiones para hacerlo efectivo y viable, poco vamos a avanzar. Esas son mis anotaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Lidia. Víctor, vi que habías levantado también la mano. Así es, no, simplemente querría anotar que para efectos de la manera en que se puede interactuar con el mandato, estoy ubicando en el chat de nuestro evento la dirección de la página del mandato en internet. Ahí todos los asistentes van a poder encontrar las diferentes vías con las cuales se pueden interactuar con el mandato. Y tienen que ver con las metodologías de las cuales yo les hablaba y que de hecho se refieren o bien a la consideración de casos individuales en los que se alega violación de derechos humanos, como la información que en materia general se puede recibir y también, evidentemente, como lo digo, que lo escuché, la solicitud de consideración de una solicitud de visita al país. Importante decirles que el mecanismo de comunicación individual es un mecanismo que yo considero particularmente interesante porque, como yo decía, permite establecer una interlocución con el Estado. Recordemos que obviamente estos mecanismos del Consejo de Derechos Humanos son creados por los estados con la idea de que se pueda establecer una interlocución en su momento. Y a mí me llama la atención que hasta el momento es un mecanismo que me parece que se ha subutilizado en general en lo que se refiere al mandato del experto independiente. Entonces, siempre es interesante considerar si esta es una vía idónea para lidiar con alguna problemática particular de derechos humanos. Reiterar mi agradecimiento y reiterar también que el mandato del experto independiente queda a la orden y va a considerar con mucha atención los informes que fueron presentados el día de hoy. Toda esta información rica y con mucha textura que nos ha sido presentada el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Bueno, con la intervención de Víctor ya llegamos como justo al tiempo que teníamos programado para el evento. Antes de despedirnos, ya agradecer a todos, ¿no? Tanto al equipo técnico que desde Raza Igualdad nos está ayudando, como Joana, Misun, Leila, Andro, y a todos los panelistas también que están aquí presentes. Ojalá que esto sea solamente primera conversación, ¿no? Cómo podemos también ir contribuyendo a la lucha de los derechos LGBTI en Cuba y cómo podemos ayudar a fortalecer a la sociedad civil cubana. Muchas gracias a todos los que nos están viendo desde sus casas y que tengan un buen día. Muchos saludos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Gracias.